Oración del corazón. Domingo de la 24ª semana del tiempo ordinario. Ven Espíritu Santo, ven Señor glorioso, con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar. No permitas que yo adore cualquier cosa de la tierra, no dejes que me llene de ansiedad detrás de las cosas de este mundo, porque ningún ser de este mundo vale tanto, nada es absoluto. Espíritu Santo, cura mi ansiedad con tu mirada. Tú eres armonía pura. En ti no hay aburrimiento ni ansiedad, tú eres vida intensa y plena. Por el mismo tiempo eres una inmensa serenidad. Por eso, si tú invadieras mi vida, mi ansiedad me cesaría por completo. Libérame, Espíritu Santo, de todas las ataduras interiores que me llevan a la inquietud interior, al activismo enfermizo y al desorden. Dios de paz, armoniza mis pensamientos y mis energías. Derrama en mí tu gracia para que pueda trabajar intensamente, pero sin ansiedades y nerviosismos. Ven, Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a Nuestra Señora de los Dolores, pero la misa es la del domingo. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea y de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran cerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Señor, quiero ir contigo y perder mi vida por amor a ti. No me atrae la cruz, pero creo que tú eres mi Dios y mi Salvador, mi amigo y fiel compañero, que ha estado y estará siempre conmigo en todos los momentos de mi vida. Por eso, con mucha fe, esperanza y amor, quiero tener este momento de oración. Espíritu Santo, transforma mi debilidad y en santidad para poder seguir tu camino. Llegamos hoy al punto crucial en el que Jesús, después de haber verificado que Pedro y los otros hombres 11 habían creído en él como Mesías e Hijo de Dios, empezó a explicarles que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al 3er día. Es un momento crítico en el que emerge el contraste entre la forma de pensar de Jesús y la de los discípulos. Pedro, de hecho, se siente en el deber de regañar al Maestro, porque no puede atribuir al Mesías un final así de innoble. Entonces Jesús, a su vez, regaña duramente a Pedro. Le marcó la línea, porque no piensa según Dios. No piensa según Dios, sino según los hombres. Y sin darse cuenta, hace la parte de Satanás, el tentador. Sobre este punto insiste también el apóstol Pablo, el cual, escribiendo a los cristianos de Roma, les dice: no os ajustéis a este mundo. No ir con los esquemas de este mundo, sino transformaros con la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios. Cuenta una leyenda que en una ocasión una mujer budista acudió al templo con su hijo muerto. Su niño era una criaturita de 6 años. Lo llevaba en brazos y con lágrimas en los ojos le gritaba a la imagen del Buda pidiendo que lo curase. Y el Buda le dijo que se lo podía traer de nuevo a la vida si ella le llevaba unas semillas de mostaza, pero con una condición: debían ser semillas recogidas en la casa de alguna persona que no estuviera sufriendo ningún dolor desde el año anterior. La mujer dio un salto de júbilo y salió corriendo a buscar lo que se le pedía. Fue de casa en casa hasta que recorrió casi toda la Tailandia. A poco tiempo volvió a Buda con las manos vacías, pero esta vez no pidió la curación de su hijo. Había comprendido que no hay ningún hombre sin sufrimiento en esta tierra.
¿Cuántas personas conoces tú que no sufran algo en la vida? A veces nos puede dar la impresión de que fulanito o menganito no tienen problema ni sufrimientos. Parece que todo les sonríe y les salen las cosas como ellos les habían planeado. Tienen dinero, gozan de comodidades, buena fama, una posición económica y social afortunada, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Diríamos que son personas con bastante suerte o que el destino les ha favorecido. Pero en el fondo, yo creo que esos juicios son demasiado ligeros y no tienen ningún fundamento de verdad. Además de que, al hablar así, están demostrando una fe no muy grande en la divina providencia, también aquí se cumple el refrán de que el jardín del vecino siempre parece más verde. Yo diría más bien que mucha gente aparenta ser feliz. Son máscaras de felicidad. Y no digo yo que no existan personas verdaderamente felices. Por supuesto que las hay. Y muchos, gracias a Dios. Pero lo que quiero subrayar ahora es que todos, absolutamente todos en esta tierra, tenemos que sufrir. De hecho, sufrimos. ¿Quién no ha retenido en efecto una enfermedad, un dolor, un accidente o una pena personal muy honda por motivos económicos, familiares o espirituales? ¿Quién no ha sufrido alguna vez el dolor de un problema de un hijo, una enfermedad del esposo o de la esposa o de los propios padres o la muerte de un ser querido? Además, ¿cuántos sufrimientos morales invaden a veces de improviso la casa de nuestra alma? Pesares, tristezas, depresiones, fracasos, angustias, tribulaciones por tantísimos motivos. La lista de posibilidades es, diría yo, casi infinita. Y lo curioso es que cuando nos sobreviene cualquier dolor, casi nunca estamos preparados. Siempre nos coge de sorpresa. A pesar de que el sufrimiento es algo tan común a todos los mortales. Es más, diría yo, sin temor a equivocarme, que el dolor es un elemento esencial en la vida de todo ser humano y con mayor razón de todo cristiano, de todo ser humano, porque nadie vive, de hecho, sin él, y todo cristiano, porque la cruz es el signo de su identidad. ¿Cuál es, sino, lo primero que una madre cristiana enseña a su hijo pequeño? A hacer la señal de la cruz. Y es este signo, en efecto, lo primero que hacemos cuando todos iniciamos una oración y tal vez hasta llevemos una cruz colgada en nuestro pecho. Somos cristianos porque seguimos a Cristo y todos sus discípulos, y solo existe un Cristo, el crucificado y el resucitado, para nuestra salvación. El Evangelio de hoy, en su mensaje eterno, nos confirma la enseñanza. Después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, nos muestra San Marcos que Jesús comenzó a instruir a sus apóstoles. El Hijo del Hombre, les dijo, tiene que padecer mucho y ser condenado por los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Él sabía muy bien que ese era el camino de nuestra redención. Más aún, pudiendo haber escogido otros caminos diferentes para salvarnos, quiso escoger precisamente este. ¿Por qué? Es un misterio. Pero al menos estamos seguros de que el camino de la cruz es el más conveniente para nuestra salvación, porque fue el que eligió nuestro Redentor. Cuando Pedro quiso apartar al Señor de la senda, pues al igual que nosotros no entendió por qué su maestro tenía que sufrir, se llevó la gran reprimenda de su vida. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor a su apóstol predilecto, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, que solo podemos entender el lenguaje de la cruz por medio de la fe que nos coloca en el punto de vista de Dios. Y al final de este evangelio el Señor añade: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz y me siga. Esta enseñanza contundente, clarísima, ineludible. Si somos cristianos, hemos de seguir a Cristo abrazando con fe y con amor nuestra propia cruz. Entonces, ¿por qué nos extrañamos cuando ésta se presenta en nuestra vida? Hemos de pedirle a nuestro Dios, nuestro Señor, más bien, la generosidad y la fortaleza y el amor necesarios para ser cristianos de verdad, siguiéndolo por el mismo camino que va recorriendo Él delante de nosotros. Señor, quiero que seas todo para mí. Moldea mi corazón al tuyo, para que pueda valorar y experimentar todos los acontecimientos desde tu perspectiva. Ayúdame a amarte sobre todas las cosas, para estar listo para seguirte en los momentos de dificultad, cuando se necesite un sacrificio personal o renuncia. Sosténme para poder seguir tu camino. Te doy la bendición.
Que el Señor esté en tu corazón para que puedas amar con todo Él. Que esté en tus labios para que hables con fuerza y fe a su resurrección. Que esté en tus brazos para que trabajes sin descanso por amor a Él y por extender su reino. Que esté en tus pies para que tú camines por los senderos de la paz que el Señor te mostrará. Que esté en tu mirada limpia para que tus ojos vean a Jesús en los demás. Que esté en tu alegría para que no la pierdas nunca, aunque motivos tengas, y puedas dar a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.